Estamos en CX30 Radio Nacional, también estamos transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook. Hoy es un día verdaderamente trágico para el país. Hoy comienza la ejecución de un proyecto criminal con proyección genocida. Me estoy refiriendo a la piedra fundamental de la infamia, a la piedra fundamental de la corrupción, a la piedra fundamental de la colonización, a la piedra fundamental que da cima a una conducta delictiva prevista por el Código Penal en el artículo 132, delitos contra la patria. Será castigado con 10 a 30 años de penitenciaría y de 2 a 10 años de inhabilitación absoluta. Atentado contra la integridad del territorio nacional, la independencia o la unidad del Estado. El ciudadano que ejecutare actos directos para someter el territorio nacional o una parte de él a la soberanía de un gobierno extranjero o con el fin de menoscabar la integridad o alterar la unidad del Estado. Hoy comienza la obra del tren de UPM y por lo tanto la ejecución material de los actos comprometidos en el contrato ROU-UPM, un contrato que nosotros lo tenemos denunciado en el Juzgado de Crimen Organizado. Presidente Vázquez, ministro Astori, el ministro Rossi, el secretario de la Presidencia, doctor Toma, el prosecretario, doctor Roballo, y el director de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, García, a juicio de quien está hablando, están consumando los delitos contra la patria previstos en el artículo 132 del Código Penal que acabo de leer, por cuanto están afectando la integridad del Estado. Están destrozando elementos esenciales que constituyen parte del territorio nacional. Por lo tanto, están desintegrando y están entregando elementos esenciales y constitutivos del territorio nacional. Ustedes saben que, junto al doctor Enrique Viana, que está aquí a mi lado, hemos desarrollado una intensa campaña judicial para frenar esta conducta delictiva y antipatriótica. ¿Por qué es posible que un gobierno que registra una de las conductas más apátridas, una de las conductas que más nos entrega a la reprimarización del país y a la colonización, la puede llevar adelante con tanta impunidad, con tanta indolencia por parte del pueblo que se va a ver afectado? Ustedes saben que ya en las culturas indígenas, los grandes caciques se decía que pensaban en sus acciones teniendo en cuenta 7 generaciones para atrás, la historia de 7 generaciones para atrás. Pero al mismo tiempo, para ejecutar esas políticas de la tribu, tenían en cuenta 7 generaciones para adelante. Es decir, las consecuencias que proyectaría 7 generaciones para adelante la conducta que asumían en ese presente. Por cierto que esta no es la conducta de estos funcionarios, que sin duda, incentivados por estímulos espurios, por estímulos criminales, ejecutan este acto de desintegración del territorio nacional y por lo tanto dan cima a la figura tipificada en el artículo 132. Nosotros hoy nos vamos a presentar nuevamente en el Juzgado de Crimen Organizado, en el expediente 2-20.026/2017, a dar cuenta de toda esta situación. Pero aquí hay muchos otros testigos de la historia que deberían pasar a ser protagonistas de la historia. Aquí tenemos, por ejemplo, a la falsa oposición, que está actuando con complicidad. De una vez por todas, es hora de que el pueblo uruguayo los intime, los coloque en una posición de compromiso y que se le pregunte a cada uno de los precandidatos cuál es su posición con respecto a UPM,
¿Cuál es su posición con respecto a la pastera? ¿Cuál es su posición con respecto al contrato genocida? ¿Cuál es su posición con respecto a la mentira del tren? ¿Cuál es su posición con respecto al condicionamiento de la economía y las finanzas del Estado? ¿Y cuál es su posición con respecto a que 3 funcionarios públicos que no están autorizados para firmar ningún contrato, en contravención de lo que dice el propio contrato ROU-UPM, es decir, haciendo las cosas distintas a lo que establece el propio contrato que un año antes habían firmado, resignan cobrar cientos de millones de dólares tomando la versión en inglés del contrato ROU-UPM para bajar el canon del uso de las vías en 100 veces? ¿Se dan cuenta, amigos, la obscenidad con la que actúan estos gobernantes corruptos? La falsa oposición es cómplice, quiere UPM y es absolutamente cómplice también de la corrupción. Es muy probable que UPM reparta para las campañas electorales en los partidos con representación parlamentaria, o la gran mayoría de los partidos con representación parlamentaria. Es muy probable. Pero cuando se desintegra la unidad del territorio, cuando se consuma el artículo 132, hay otro responsable, hay otra institución. Una institución que ha sido degradada paulatina y sistemáticamente por una fuerza política que carece de legitimidad moral para degradar a nadie, por una verdadera asociación para delinquir, terrorista de Estado. Me estoy refiriendo al gobierno del fraude amplio. Y ha tratado de conspirar y minar, y alguno ha esbozado inclusive la intención de eliminar a las Fuerzas Armadas del país. La seguridad nacional está en riesgo. Cuando se contamina el elemento esencial para la vida, cuando se desintegra el territorio entregando el elemento esencial para la vida a una corporación transnacional, está en juego precisamente valores sustanciales que son competencia también de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pueden seguir mirando para el costado, no pueden ser temerosas, no pueden claudicar ante esta política de permanente ataque que lleva adelante, vuelvo a repetir, una fuerza política corrupta y vendepatria. Una fuerza política que al tiempo que reclama por la violación de los derechos humanos del pasado que existieron y que nosotros denunciamos, se ha convertido en una fuerza más criminal que la propia dictadura. La propia dictadura no entregó el territorio nacional como lo está entregando este gobierno corrupto, imperialista, apátrida del fraude amplio. Por lo tanto, los militares no pueden seguir mirando para el costado. Los militares se tienen que plantar frente a esta desintegración. No estoy llamando a un golpe de Estado. Por otra parte, esto es una dictadura. Y las dictaduras no merecen respeto. A las dictaduras le tienen respeto los cobardes. Esta es la dictadura de una patota criminal que está entregando el país. Y a esta patota criminal que está entregando el país me le voy a enfrentar con las herramientas que sean necesarias. La vía es muy larga. La vía va a ser muy difícil de controlar. Señores corruptores de UPM, no porque la vía esté tendida, el negocio estará servido para ustedes. Les declaro la guerra, corruptores de UPM. Le declaro la guerra al dictador Vázquez. Y le anuncio batalla artiguista al dictador Vázquez. La vía es muy larga. Está en juego la vida de mis nietos. No me voy a morir como un viejo cobarde. Estamos en guerra, doctor Vázquez. Usted es un dictador y es un corrupto. Yo soy honesto y soy demócrata. Tiene un verdadero enemigo. Yo estoy luchando por mis nietos y por los suyos. Porque usted está atentando contra su propia familia, salvo que tenga planes de llevárselo del país. De lo contrario, le estará dejando un país desintegrado con el agua contaminada. Ahora, esta guerra no puede ser solamente el doctor Salle. No solamente el doctor Salle tiene hijos y nietos. ¿Qué le pasa al pueblo uruguayo? ¿No se dan cuenta que están siendo objetos de una manipulación perversa? De una verdadera banda de delincuentes. Así que tengan bien claro. Me declaro en guerra contra un gobierno dictatorial, genocida, que quiere la desintegración nacional. Acá hay gente que está mirando para el costado.
la gente que está mirando para el costado en momentos dramáticos como los que vive el país, es cobarde. Yo no soy cobarde. Estoy en guerra. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Cuando tú citas el artículo 132 del Código Penal, está establecido en aquellos delitos contra la soberanía del Estado, justamente. Tú invocabas el concepto de seguridad nacional, que está íntimamente vinculado al de soberanía nacional y que hace, entre otras, a las competencias propias de la defensa nacional. Hay un aspecto aquí muy interesante. Cuando la Constitución habla de integridad, unidad del Estado, se contrapone al concepto de desintegración, de descomposición, de corrupción del Estado. Y no solo refiere, tenemos que aquí remontarnos a aquellos tres conceptos que se enseñaban en la escuela en la época nuestra, no sé actualmente si se siguen enseñando, los tres elementos que integran el Estado, ¿no? Correcto. El poder, la autoridad, el territorio y la población. Claro. Pero ahí hay una cuestión que es la siguiente. Cuando el artículo 132 del Código Penal enumera y describe este delito, habla de integridad y de unidad, pero no solo en el aspecto físico, territorial, sí, la comprende. Habla de parte del territorio incluso, que no puede atentarse, no tiene que atentarse contra todo el territorio nacional, sino contra una parte del territorio. Cuando vienen estas empresas, lo que ellos quieren no es el territorio entero del Uruguay, claro, pero sí quieren a su disposición un pedazo de determinados lugares del territorio y por un tiempo determinado. Es una suerte de colonización coyuntural, si tú quieres, pero que ocupa parte del territorio, abusa de parte del territorio. Pero aquí hay también un atentado, un daño, cuando se firman estos contratos de inversión, contra la integridad moral del Estado, que hace justamente a la razón de ser de un Estado como unidad, de un Estado como nación, de un Estado como país independiente, que tiene los tres poderes establecidos, que tiene sus instituciones públicas. Muchas veces hemos hablado de corrupción estructural. No hay nada que defina mejor el concepto de corrupción estructural, de desintegrar, de descomponer, de corromper, de desconstruir un Estado como un contrato de inversión, que si uno lo lee prácticamente con una especie de guerra, ya que tú utilizas una especie de espejo, de marca espejo, de guerra espejo, va desintegrando los tres poderes del Estado. Uno por uno va tocando los resortes que hacen a un Estado republicano y eliminando a cada uno de los poderes de los poderes del Estado para ponerlos bajo el vasallaje de estos nuevos señores feudales que son estas corporaciones. ¿Y qué se hace frente a esta situación, Enrique? Porque esta situación nosotros ya la hemos descrito. La hemos descrito el pueblo uruguayo un ya número sabe de veces ante jueces civiles, ante jueces penales, ante los medios de comunicación, ante los propios gobernantes y parlamentarios. Lo que pasa es que además hay una actitud que yo considero que ya no es posible. La actitud del pedigüeño ya no es posible, la de ir a pedir, ir a decirle, señores, reflexionen que lo que están haciendo. En estos momentos lo que tenemos que hacer es pedir que de alguna forma estos individuos vayan presos. La propia pena del delito debe ser una de las penas más altas, sí, en su mínimo 10 años y en su máximo 30 años. Sí, sí. Es un delito muy grave el que se está cometiendo. Gravísimo. Y otro aspecto que yo quiero señalar, que tú lo mencionaste, y es el siguiente. Entre las muchas cosas que todavía los uruguayos pueden y deben hacer, es reflexionar finamente en estos temas el día que vayan a poner el voto, Gustavo. Nosotros tenemos claramente definidos que el partido del Frente Amplio, el partido de gobierno, es pro UPM. Que el Partido Nacional es pro UPM, con Luis proponiendo renegociar algo que no es renegociable, pero con lo cual está diciendo quiero UPM, quiero el negocio de UPM. No, y los intendentes colaborando, Abrazo los Partido. Intendentes colaborando. Vidalín, El Pájaro, Enciso, Da Rosa. Dando todos los permisos y autorizaciones en sus propios territorios. Efectivamente, desesperados por UPM. El Partido Colorado también, pro UPM, con Talvi, entre otros. Todos somos UPM. Todos somos UPM. Ejecutando el proyecto de Sanguinetti. Ejecutando el proyecto de Sanguinetti. Y bueno, de alguna manera que el resurgimiento de la figura de Sanguinetti es decir, bueno, somos pro forestación, somos pro industria de la celulosa, somos pro contaminación. Exactamente.
pro tratados de inversión, pro CIADI. El CIADI fue firmado, fue ratificado por Uruguay por ley en el año 1999, segundo gobierno del presidente Sanguinetti. El Partido Independiente también es pro UPM. Novik también es pro UPM. Absolutamente. Cabildo Abierto no lo sé, porque el otro día me enteré que Manini todavía no está enterado de lo que dice el contrato de inversión. Señor, comandante, excomandante, lea el contrato de inversión y defínase. Ahora, luego los otros pequeños partidos, entre ellos el PBA, nuestro partido, somos contra UPM. Absolutamente. Entonces, el ciudadano tiene que entender lo siguiente. Si pone el voto por un partido pro UPM, pone el voto por el contrato de inversión con UPM, pone el voto por el corruptor UPM que va a mandar en el territorio nacional más que el Poder Ejecutivo, Legislativo, más que la Constitución, más que la ley. Pone el voto por la corrupción. Y eso tiene una trascendencia brutal. ¿Por qué tiene una trascendencia brutal? Porque cada vez que ponemos el voto por los corruptos, cada vez que ponemos el voto por los contratos de inversión, estamos legitimando la corrupción hacia atrás y la que está por venir. ¿Con qué cara nosotros vamos a enfrentar la corrupción que se va a venir con el puerto chino, por ejemplo, el evento inmediato siguiente de similares características? Obviamente que este proceso no empezó ahora, sino que empezó mucho más atrás. Pero cada voto que nosotros ponemos por estos partidos que están a favor de la corrupción, a favor de los contratos de corrupción y de prostitución, que son los contratos de inversión, cada voto de cada ciudadano que se coloca en función a favor de esos partidos es un voto a favor de la corrupción. Y los uruguayos tienen que tener claro, yo sé que tú y yo vamos a hacer el mayor esfuerzo para tratar de seguir diciendo hasta el último día previo a las elecciones de octubre, señores, van a seguir votando corruptos, seguiremos teniendo corrupción, seguiremos teniendo impunidad de la corrupción. Eso es lo que significa votar por cualquiera de estos partidos a favor de esta barbaridad, de esta aberración jurídica como es el contrato ROU-UPM. Sí. En ese orden de ideas, Enrique, yo quiero ser enfático en lo siguiente. Si se es del fraude amplio, se es partidario de la tortura, de la muerte, de la enfermedad, porque eso es ROU-UPM. Es muerte, es enfermedad, es colonialismo, es impunidad. Es impunidad, es entrega a la patria, es desintegración del territorio nacional. Entonces, fraudeamplistas manifestando contra UPM o son idiotas, bien de frente, o son idiotas o son bandidos. Porque he tenido algunos encontronazos en las redes y he visto algún fraudeamplista con el cartelito de no UPM. O sos idiota o sos bandido. Bien dividido. O un farsante, ¿no? O un farsante. Y yo farsantes al lado mío no quiero. Yo al traidor no lo quiero. Lo individualizo y lo expulso. Bien clarito. Si sos del fraude amplio, sos de UPM. Y si te pones con un cartel de no UPM y sos del fraude amplio, sos un traidor que te quiero lejos. Así de claro. Acá estamos en un parteagua. No en un parteagua de la década del 60, cuando este país era una maravilla. Y ahora me doy cuenta que un conjunto de delincuentes querían hacerse del poder. Ahora estamos en un verdadero parteagua, porque el país está fundido, porque el país está endeudado, porque el país está en proceso de desintegración, porque hay una asociación para delinquir que la dirige el delincuente de Tabaré Vázquez, rodeado de esa gavilla que ha violado la Constitución y que ha entregado el país. No es momento de andar con guaranguería, politiquería barata, juntavotos de los peores que he visto. Es un momento bisagra en la historia nacional. Le van a consumir el agua a las futuras generaciones, a las 7 generaciones por delante. Nos endeudaron para pagar una vía de aquí a 730 años para adelante. ¿Qué espera este pueblo para reaccionar? Para salir masivamente, para no hacerle caso a los delincuentes del PIT-CNT, a esa patota delincuencial que trata de desmovilizar al pueblo uruguayo para entregarlo a las corporaciones internacionales. No le hagan caso que esos están comprados, esos son corruptos, esos son vendepatria, señores.
No, Gustavo, otra cosa que yo creo que es muy concreta y muy puntual. Tenemos que interpelar a cada uno de los dirigentes políticos de este país y preguntarles cuánta plata ha puesto UPM en la campaña política. Ayer o antes de ayer sale el precandidato Luis a decir que quiere transparencia en los dineros que se están poniendo. Bueno, nosotros queremos saber algo muy concreto. Que cada uno de los partidos políticos del Uruguay manifieste cuánta plata está poniendo UPM en las campañas. Porque yo creo que allí vamos a tener el hilo que nos va a conducir a por qué las actitudes pro UPM, ¿no? Queremos saber cuánta plata puso UPM. Y no estoy diciendo nada que no sepamos los uruguayos. Allá por el año 2003, 2004, la República, que en aquel momento se preocupaba por estos temas, hablaba de que ENCE había dicho, ahí se le cayó algún cero, que había puesto $10.000 en cada uno de los partidos políticos. Yo quiero saber hoy cuánto está poniendo UPM2 en cada uno de los partidos políticos. Tengo derecho a saber, porque así voy a entender las unanimidades, las cuasi unanimidades de los grandes partidos políticos establecidos. Nosotros sabemos que estas empresas usan un porcentaje de dinero, 10, eso lo saben. El 10. El 10%, todas las reaseguradoras, todos los bancos saben que estas grandes empresas tienen un porcentaje destinado a los gobernantes. Acá hay 400 palos verdes para comprar voluntades. Bueno. Para comprar apátridas, mercenarios. Correcto. Es mucha plata en el Uruguay, 400 palos verdes. Es mucha plata. Entonces, señores, vamos a poner todas las cartas arriba de la mesa. Queremos saber el financiamiento de los partidos políticos, pero específicamente queremos saber en este caso cuánta plata ha puesto UPM. Y tiene que responder UPM y tiene que responder cada uno de los partidos políticos. Están obligados a responder eso, porque esa es la explicación, la clave para entender que un país se entregue, se desintegre, se viole como se está violando el Uruguay a partir de estas firmas, de estos contratos que todo el mundo aplaude. Amigos, no hay peor violación de los derechos humanos que envenenar el agua que consumen los seres vivos. Por lo tanto, este gobierno no tiene la más mínima legitimidad moral para seguir hablando del tema de los derechos humanos. Cuando gobierna un genocida, cuando gobierna un corrupto, cuando gobierna un criminal, y todos los cañones se dirigen hacia el pasado y ninguno respecto del presente, como hace la maquinaria de impunidad que dirige el comunista Jorge Díaz, que creó una fiscalía especializada para los crímenes del pasado, pero al mismo tiempo la justicia le está marcando que Vázquez viola los derechos humanos en forma sistemática en el presente y no hay fiscales para eso. Se pierde legitimidad moral. Los inmorales ya no pueden hablar de violación de los derechos humanos del pasado. Vamos a hablar de un gobierno con proyección genocida. No hay peor violación de los derechos humanos que envenenarle el agua a su pueblo, que cometer el delito previsto en el artículo 132. Mis ojos con el tema violación de los derechos humanos, de aquí en más, están para adelante. Estos son los torturadores. Estos son los criminales de esa humanidad de mi preocupación actual. ¿Saben por qué? Porque lo pasado hace 40 años atrás no le está confiscando el futuro a mis nietos. Son estos que le están confiscando el futuro a mis nietos. Son estos que lo están envenenando. Son estos que le están entregando el país con unas brutales deudas por corruptos y por incapaces. Vuelvo a repetir. Hoy es un día histórico. Mi preocupación no son más los derechos humanos del pasado. Hablo a título personal. Gustavo Sacchi, denunciante de los derechos, de la violación de los derechos humanos del pasado. El único que fue contra la embajada de Estados Unidos. El único que pidió la extradición de Kissinger. No hubo un solo comunista, no hubo un solo tupamaro abogado que pidiera ir contra el imperio. De la misma manera les digo, hoy no miro más para atrás. Hoy mi preocupación es el futuro, el presente y el futuro. Luchando contra estos criminales, contra estos torturadores, contra estos genocidas. Y espero no estar solo.
espero que el pueblo uruguayo esté a la altura de la mente. Es no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Y hay que jugársela. No es el momento de cobardes, no es el momento de indolentes, no es el momento de los que miran para el costado. Es un momento de verdadero dilema existencial para la patria. Hay que frenar a esta... Dominás mucho mejor incluso el contrato que yo. Está la famosa cláusula anticoima, como le llamamos nosotros. Artículo 20. Artículo 20, anticomisión, donde dicen, prometen ambos, no corruptor y corrompido, que no han recibido coima. Efectivamente. Yo creo que esa cláusula tiene incluso implícita la verdad. ¿Cuál es la verdad? No solo es lo contrario a lo que dice la cláusula, sino que allí no se prohíbe el poner en los partidos políticos, poner dinero en los partidos políticos. Entonces, insisto con la interpelación a la empresa y a los partidos que nos digan cuánta plata ha puesto UPM en cada uno de los partidos políticos, que están a favor de ROUPM. Yo me voy a ir con un pedido final. Yo me voy a ir con el pedido a los jueces de mi país. Los jueces de mi país no pueden seguir actuando con la tibieza y en algunos casos con la cobardía que están actuando. Juéguensela. No solamente se trata de pegar para abajo. Hay que jugársela. Nosotros estamos llevando a la justicia. ¡A la justicia! No a la maquinaria de impunidad, Fiscalía General de la Nación. Al juzgado de crimen organizado. Hay que jugársela. Están las pruebas. Hay que investigar. Hay que citar a declarar a Roballo, hay que citar a Toma, hay que citar a Massoyer, hay que citar a Vergara, hay que citar a Astori, hay que citar a Mujica, hay que citar a Vázquez. Se encuentra, ministro. Se encuentra la verdad de la coima. Nosotros lo estamos pidiendo. Hoy ampliamos la denuncia. Hoy denunciamos a todo el Consejo de Ministros que firmó la resolución 154/2018 que ratificó esa modificación del contrato en violación del propio contrato. No, este tipo de actitudes obscenas no la vamos a dejar pasar por alto. Pero por favor, acompañen. Es la vida de ustedes y de sus futuras generaciones las que está en juego. Hasta el próximo jueves.